Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Sadot. Estamos aquí en El Análisis. Saludo con mucho gusto y afecto al auditorio de Despierta Quintana Roo, al de Despierta TV, a Radio Bahía, a Gallito Radio y a Código Rojo. A todas las personas que se conectan también por redes sociales. El día de hoy me acompaña y vamos a tener una charla con el licenciado Mario Rosales Betancourt, a quien saludo con mucho gusto. Mario Rosales, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Realmente es un gusto estar contigo y con nuestros amigos allá de Quintana Roo. Bueno, pues el tema obligado del día de hoy que nos hace entrar en reflexión es que el presidente de la República en la mañanera ya ha dicho reiteradamente que se va a hacer una consulta popular para ver si las personas, si los mexicanos en esas consultas que acostumbra él hacer, si se lleva a juicio a los expresidentes. Esto ha provocado diversas reacciones porque tiene desde luego implicaciones jurídicas. No es nada más porque a alguien se le ocurra de pronto someter a consideración o someter a una consulta este tipo de asuntos. Las consultas, de acuerdo a la ley, tienen cierta reglamentación y ciertas condiciones que deben de cumplirse. Y en función de ello ha habido reacciones específicamente del expresidente Vicente Fox, y él ha sido quien se ha manifestado en este sentido de la situación por la que se está atravesando. Mi reflexión de entrada, a reserva de lo que tú digas, Mario Rosales, es que el presidente de la República no puede opinar ni puede someter a consideración el tema de delitos o de acusaciones penales. Esto viola los derechos humanos y desde luego confronta al Estado de Derecho con los caprichos del presidente. Este tipo de condiciones lo único que evidencia es que no se tiene conocimiento de ello, pero si me permites, vamos a escuchar lo que dice el expresidente Fox, a ver si tú lo puedes escuchar también, Mario Rosales. Vamos a escuchar lo que declaró en redes el presidente Fox respecto a ese tema y a ver, desde luego, usted que está del otro lado de la pantalla, ¿qué opina? Vamos a escuchar. Señor López Obrador, señor presidente, ¿todos coludos o todos rabones? ¿A juicio? Tú también. Tú también vas a juicio primero por los más de 5,000 muertos por el crimen y la violencia, los 175 personas quemadas vivas en tu afán de dejarnos sin gasolina y controlar el huachicol. Tu fobaproa real e igual a la anterior en ese rescate que estás haciendo de los fondos perdidos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto. 10,000 millones de dólares que estás usando de fondos de los ciudadanos, de fondos fiscales. Y tus crímenes ambientales, con el trenecito invadiendo la selva lacandona, las selvas hermosas de Chiapas y de Tabasco y de aquellos estados, y el crimen ambiental en el caso de la refinería de Dos Bocas. Así que todos coludos, todos rabones, todos a juicio según tú. Lo tuyo es actual, tu juicio es inmediato, porque son las cosas que estás causándole al país en este momento. Yo hice mi gobierno hace más de 12 años, estoy con la conciencia muy tranquila y todas tus calumnias, todas tus invitaciones al pueblo a quemarnos vivos no te van a resultar. Eso no es propio de un presidente, eso no es propio de una democracia, eso no es propio de los respetos debidos y los respetos a derechos humanos. Todos a juicio, incluido tú, así convócalo. Bueno, pues acabamos de escuchar el video que está circulando en redes del expresidente Vicente Fox, en el que se manifiesta un poco molesto por la
actitud del presidente Obrador en el sentido de que sean juzgados o sean llevados a juicio los expresidentes de México. Y él es muy claro, si se va a llevar a juicio a los expresidentes, entrémosle a la corrupción y entrémosle verdaderamente a resolverlo todos. Y en ese caso, entonces habría que analizar, dice el presidente Fox, la conducta y la administración del presidente Obrador. Y también le echa en cara la cantidad de muertos de violencia y también los 170 y tantos muertos por la decisión que tomó de la lucha contra el huachicol y que provocó esas muertes. Alguien quizá pueda decirnos, no fueron muertes causadas por el presidente, pero yo diría, como profesor de Derecho Administrativo, que quien tiene a su cargo la administración pública y toma una decisión equivocada, ocurrente, sin fundamento, y a consecuencia de ello hay muertos, evidentemente es responsable de ello. Pero no estoy solo, está conmigo acompañándonos también Mario Rosales Betancourt. Te escucho, Mario. Mira, para empezar, yo creo que tenemos que empezar por ubicar exactamente qué es la consulta popular, porque se ha abusado, de hecho, incluso desde antes de que el señor llegara a ser presidente, cuando hizo esa que llamó también consulta popular y que todo el mundo dijo, esto no se apega a la ley, ni siquiera eres presidente y no tienes por qué hacerlo, y en fin, la hizo, y desde luego, pues, la validez legal de esa consulta que hizo con respecto precisamente al aeropuerto, pues ya manifestó algo que se ha señalado mucho. Estos mecanismos inicialmente se hicieron con la idea de que hubiera una participación democrática directa del pueblo. En nuestro sistema constitucional, el pueblo está representado por sus representantes, que son fundamentalmente los diputados, los senadores. Estos son los que determinan lo que conviene más al pueblo, o escuchan al pueblo, y de esta manera son sus representantes. Hay dos posibilidades directas que el pueblo puede participar sin ser representado. Es la iniciativa popular, en el caso que se junte un determinado número de firmas, pues eso puede ser una iniciativa que tenga que ser discutida por el Congreso de la Unión, o en este caso, la consulta popular. ¿En qué consiste la consulta popular? La consulta popular consiste en una pregunta o una serie de preguntas. O sea, aquí incluso el primer aspecto que yo veo de este absurdo es que ni siquiera está claro qué es lo que va a preguntar. O sea, porque si la pregunta es, ¿debemos juzgar o no a los expresidentes? Espérate, eso no es una pregunta válida, porque en primer lugar no puedes hacer una cosa general. Hay situaciones totalmente distintas en cada uno de los expresidentes. En algunos casos, los supuestos ilícitos que hubiera podido cometer ya hubieran prescrito. Incluso yo creo que si desde el propio Fox anterior, a Salinas, Cedillo, etcétera, pues difícilmente puede ser que se les pueda comprobar que hicieron una acción que no haya prescrito. Situación diferente los de Calderón y Enrique Peña Nieto, que bueno, hace poco todavía eran presidentes y todavía estarían dentro de la posibilidad legal de que se les procesara. Pero aquí está el otro problema. No se puede someter a una consulta el aplicar la ley. Al contrario, desde un punto de vista de una obligación que está establecida en la legislación, es de que si alguien en el ejercicio de su función, sea un presidente de la República en funciones, sea un director, un secretario, etcétera, conoce de algo que presuntamente sea un delito, tiene que obligatoriamente ponerlo en conocimiento de la representación social, que actualmente es la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, es quien tiene la exclusividad, el monopolio del ejercicio de la acción penal. O sea, el ejercicio de la acción penal no está directamente en una población, sino está en una fiscalía que además se supone que es autónoma. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, además, el señor comete errores. Por ejemplo, hubo una reciente reforma constitucional en la que se esclareció que estas consultas no deben estar encimadas
en la propia elección, o sea, no se podrían hacer en el periodo en el que se va a hacer la renovación de la Cámara de Diputados y otras elecciones, sobre todo de gobiernos de los estados, sino tendría que ser hasta agosto, no Sí, puede ser pasado. Y segundo, las preguntas las tiene que calificar la Suprema Corte de Justicia. Para empezar, la Suprema Corte de Justicia tendría que decir si es procedente o no, y sobre todo si las preguntas son de acuerdo o no, porque ha habido otros intentos que se ha dicho, pues sabes qué, esto no puede someterlo a una consulta popular. En este caso, ¿qué es lo que yo noto? Pues sí, otro más de los distractores. Si me permites, vamos a un corte. Mario Rosales está aquí compartiendo conmigo, Mario Rosales Betancourt, y si me permiten, vamos a un corte y regresamos aquí en Despierta TV. Te ofrece las mejores clases en línea. Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Prepárate con nosotros para tu examen Cambridge. La MAT en línea. Síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos al 983-134-26. ¡Te estamos esperando! Instituto La Mat. Llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida. Bueno, pues estamos aquí en el análisis y me acompaña ahora para hablar sobre el tema de hacer o no la consulta popular, Mario Rosales. Te interrumpí en el corte, nos estabas diciendo, y yo coincido contigo, constitucionalmente no puede ser de esa manera. Está muy claro que para poder hacer esta consulta, lo que no está en tela de juicio, lo que no se puede consultar es si aplicas la ley penal o no. Pero ya tenemos antecedentes de que el presidente con sus ocurrencias de pronto las aplica, no las aplica, y a veces pues lo excluye. Me refiero específicamente a cuando una persona, de acuerdo a nuestra legislación, tiene conocimiento de un acto ilícito, y más si se trata de un funcionario, y todavía con mayor razón cuando se trata del presidente de la República, pues tiene que actuar en consecuencia. No puede de ninguna manera estar usando la ley a su libre albedrío, de manera discrecional.
no puede decir, en este caso sí voy a castigar y voy a llevar a juicio a estos y a estos. No, no puede ser eso. Es más, no está ni dentro de sus facultades. Lo más que puede hacer es denunciar si hay algún delito y que se castigue. Pero si él es omiso y no lo denuncia y no lo dice, lo más probable es que el presidente tiene también una responsabilidad política y una responsabilidad porque conociendo de un hecho ilícito no lo castiga o no lo da a conocer. Esa parte no es discrecional. Pero fundamental. El presidente ni puede decir yo perdono, yo no castigo, en mí no hay el rencor, en mí no existe el deseo de venganza. No, es que simple y sencillamente él, como órgano del Ejecutivo, únicamente tiene que dar conocimiento. O sea, es una labor estrictamente de información. Si tiene elementos que pueden presumir, a él no le toca juzgar si es delito o no, pero sí que él considere que pudiesen ser constitutivos de un delito, su obligación es denunciar, que es darlos a conocer a el órgano que tiene el monopolio, la exclusividad del ejercicio de la acción penal. O sea, en este caso, una fiscalía que además si se procesa o se sujeta a un proceso a un expresidente, tiene que ser la fiscalía, no tiene que ser ni el pueblo, ni el presidente, ni los senadores, ni a todos los que quieren involucrar. Simplemente lo que todos los demás pueden hacer es presentar las pruebas, presentar la evidencia para que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía General de la República, que supuestamente, que ya nadie se lo cree, que es autónoma, que el señor Hertz, que de alguna manera, pues, él lo puso y que vemos que cuando dice algo, curiosamente sucede, cuando dice, ojalá se diera a conocer los videos, aparecieron los videos, que ojalá se conociera la denuncia de hechos del señor Lozoya, curiosamente apareció, luego, a fin, pero se supone que es autónoma y la decisión de ejercer la acción penal correspondería a la fiscalía. O sea, entonces esta consulta sería ¿para qué? Para obligar a la fiscalía a obligatoriamente hacer algo y de esta manera renunciar a sus facultades constitucionales de decidir si ejerce o no ejerce. O sea, finalmente esta es una de las facultades. Desde un delito muy pequeño hasta un delito muy grande, la fiscalía es quien decide si hay ejercicio de acción penal o si no hay ejercicio de acción penal. Entonces, aquí veo que lo que está en el fondo de todo esto, pues simplemente es un gran distractor. Evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a hacer la faramalla, ya hoy el grupo parlamentario de Morena dijo que ellos iban a involucrar, van a juntar firmas para que se procesen, se va a hacer todo esto, pero seguramente cuando llegue a la Corte, pues la Corte va a decir, sabes que esto no tiene pies ni cabeza y no procede, dirá, ya él mismo lo ha dicho, él no le interesa el aspecto jurídico, el aspecto judicial, sino solo el aspecto mediático, que la gente conozca. A él no le interesa, dice, entre lo jurídico, entre el derecho y la justicia, lo que él llama justicia, que es pues su opinión así de que esto pueda ser escándalo, prevalece la justicia. Es mejor que se dé a conocer y que el pueblo sepa lo que pasó, a que realmente se pueda realizar un buen proceso y finalmente una sanción a quien comete el delito, que parece ser que esa no es la intención que se tiene en esto. Mario, ahorita que mencionas eso, esto nos lleva a algo que es evidente, que lo hemos estado observando, que los mexicanos que quieren verlo, lo ven, y los que quieren voltear la cara para otro lado y hacerse cómplices de las omisiones, no lo ven.
que trae la mentalidad de muchos mexicanos que creen que ser presidente de la República significa ser un monarca, que el presidente de la República puede juzgar, el presidente de la República puede administrar los recursos de vale la pena reflexionar lo que verdaderamente está sucediendo. Te invito al auditorio a que veamos también otro video que está circulando de un exsecretario del Trabajo del gobierno del presidente Calderón, pero él hace un análisis de la conducta, los comentarios y las cosas que dice el presidente. Acompáñenme, por favor, a verlo, si son tan amables. El presidente, en donde confunde a Morelos con Vicente Guerrero, y dice él que Vicente Guerrero es el siervo de la nación. Y luego, más adelante, insiste en que este tema fue el origen de nuestro marco legislativo. Ahorita que tengamos el audio y el video completo, lo escuchamos. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo en esto? El presidente sigue teniendo esa idea. Tan ha sido un graciosamente va caminando y a diestra y siniestra, otorgando favores graciosos, concesiones o castigos. Tan es así que cuando habló incluso del avión, parece que ya tenemos el audio. Lujosísimo, y nadie le explicó al presidente que en un avión eso no es un comedor, es una sala de juntas que en la eventualidad de un viaje y un traslado se transforma en comedor, pero no está hecho para un comedor. Como esos detalles hemos visto infinidad, y el expresidente Fox lo señala. El presidente Fox le dice, si vas a hacerlo a consulta popular también. Bueno, sabemos que Fox tampoco es un derroche de conocimientos jurídicos y tampoco su sexenio se caracterizó por ello, porque eran gobiernos de ocurrencia sin tener la seriedad y la capacidad para hacer un análisis concreto y severo. Pero el presidente Fox dice que, bueno, pues si se va a juzgar a los presidentes y a los expresidentes, que se empiece también por él. Porque hemos visto en la mañanera que el presidente voltea la cara para otro lado cuando se están viendo temas de corrupción de su gobierno. Y últimamente ya no utiliza la famosa frase, yo tengo otros datos. Ese estribillo, esa muletilla ya la cambió. Ahora, cuando le dicen de algo, dice, no, es que, bueno, nosotros no somos como los de antes y nosotros estamos en contra de la corrupción. Oiga, señor presidente, ¿y qué nos puede decir con respecto al tema del Tren Maya? No, es que nosotros ya no somos como antes, y entonces ahora ya lo que está de moda, precisamente, y como tú lo acabas de mencionar, Mario Rosales, precisamente cuando se está en época de elecciones, y escuchamos ahora los promocionales del informe presidencial, yo nunca había escuchado, Mario, a un presidente en un promocional hablar de sus adversarios y de sus enemigos. Siempre escuché a los presidentes hablar de los mexicanos y de su trabajo como un universo sin discriminación de nadie. Los mexicanos son todos, y desde luego, si la facultad de juzgar le corresponde al Poder Judicial, el presidente no puede discriminar y decir estos son buenos, aquellos son malos, estos son mis adversarios, aquellos no lo son, sino que tiene que ser verdaderamente genérico. Y el lenguaje, desde el lenguaje, por eso me interesaba que viéramos este video, en el momento que lo tengan, lo escucharemos, el lenguaje no es el mismo. El lenguaje no abona en nada
a la necesidad de solidaridad, de unidad que debemos de tener los mexicanos. Tan es así que tenemos el caso del COVID, que el COVID, en lugar de que sea un líder que reúna a todos, pues sigue dando traspiés. Vamos al video nuevamente, parece que ahí lo tenemos. Adelante. Escuchen esta clase de historia y luego la comentamos. Guerrero, siervo de la nación. Guerrero, siervo de la nación, ¿eh? Acuérdense que aquí en Chilpancingo se dieron a conocer los sentimientos de la nación. Y ese documento es... Nótese la facilidad de palabra. Un catecismo de política social. Breve, claro y profundo. Lo dictó Vicente Guerrero a Andrés Quintana Roo. Ahora resulta que el siervo de la nación no es José María Morelos y Pavón quien dictó los sentimientos de la nación, sino que fue Vicente Guerrero. ¿Ven por qué afirmo que a este gobierno le vale madres la cultura, la historia, el conocimiento, la tecnología, la ciencia, el saber? En manos de gente como este presidente estamos. Y como mexicano, créanme que me da vergüenza. Bien, en este video volvemos a caer en los errores y yo vuelvo a reafirmar y a confirmar, Mario Rosales, y le vuelvo a comentar al auditorio. Cuando a mí me tocó hacer mi examen para sacar la licencia de locutor, te exigían tener conocimientos generales, cultura general, conocer la ley de comunicación, por la responsabilidad que significa hablar frente a medios de comunicación. Y en la medida que hables frente a un medio de comunicación, las personas que te están escuchando pueden reproducir los errores o quedar mal informados. Incluso para sacar la licencia de locutor nos pedían como obligación no tener ningún estribillo o manejar el lenguaje típico de alguna de las regiones del país. No podías tener las tonalidades de Veracruz o de Jalisco o de Sinaloa o de Chiapas o de algún estado, porque se trataba de hablar de una unidad incluso respecto al lenguaje. Y sin embargo, en las mañaneras y en la actitud del presidente, importándole un cacahuate la trascendencia de las cosas, él suelta las cosas con la mayor irresponsabilidad del manejo del lenguaje y del manejo de la información. Y del conocimiento de la historia. Pero aquí hay algo que es más importante. Finalmente, el presidente, cuando toma posesión, pues no necesariamente protesta conocer de historia, de economía. Lo que protesta solemnemente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. O sea, si hay leyes, esas tienen que respetarse. Entonces, incluso la situación en que él hace de compararse con héroes y su propia esposa, de comparar situaciones de Leona Vicario, por ejemplo, que dio dinero a la causa insurgente, pues a Leona Vicario, en ese momento estaba incumpliendo la ley, por eso fue condenada y por eso le decomisaron sus bienes. Igual, los apoyos que se dieron a los grupos revolucionarios fueron ilegales. O sea, finalmente, lo que él está obligado es a respetar el marco jurídico vigente y no puede decir, que es la parte para mí más grave de su pensamiento, que si hay una contradicción entre el orden jurídico, entre la ley y lo que es su concepción de justicia, debe de prevalecer la justicia, porque él está obligado a cumplir con la ley. Él está obligado a lo que Donaldo Colosio decía
claramente que es una presidencia acotada estrictamente al marco constitucional. El problema que estamos viendo es que cada vez vemos un presidente que asume funciones porque tiene el control de las dos cámaras de diputados y la de senadores, asume funciones legislativas, está influyendo demasiado en la Suprema Corte de Justicia, está acabando con los órganos autónomos. Simplemente veamos lo que está pasando, lo que ya pasó con la Comisión de Derechos Humanos y con la Comisión de Energía y muchas otras. O sea, está ampliando sus ámbitos de poder más allá de lo que eran los límites constitucionales. Entonces, al someter esta idea de que a través de una consulta popular se pueda hacer las cosas, pues se está rebasando. Y además hay una cosa muy grave. ¿Quiénes son quienes más han abusado de estas consultas populares, de estos plebiscitos? Yo recuerdo, por ejemplo, que el que más era célebre por sus consultas populares, sus plebiscitos, era Francisco Franco. Él cada tiempo hacía la consulta: españoles quieren que siga en el poder o que me maten. Y todos votaban sí. Y claro, unas elecciones que nadie podía vigilar. Y aquí lo mismo. Sabemos que finalmente este tipo de maniqueísmos, porque además en una consulta popular solamente se puede decir sí o no, simplemente sirve para justificar, para darle una supuesta legitimidad que incluso puede ser aprovechada para ir en contra de la legalidad. Y ese es el aspecto que a mí me preocupa más, que no hay la conciencia de que las instituciones y fundamentalmente el Estado de Derecho tiene que ser respetado. Y ese es el punto que yo veo, independientemente de ideología, independientemente de propósitos, independientemente de lo que tú quieras. Aquí no puede haber un sistema jurídico que incluso sea desigual, que diga, pues si es un dinero que se da para la campaña del PRI, pues es un acto de corrupción, pero si es para las campañas de Morena, no, fue una aportación. Finalmente el hecho, independientemente de cantidad, pero el hecho en sí es el mismo. El tratamiento de una norma jurídica es que las normas jurídicas son generales, abstractas, impersonales. Esto es, no puede ser que la misma norma dé un tratamiento en una situación y de un tratamiento distinto. O sea, esta idea de justicia selectiva es lo que yo siento más grave en este fenómeno que estamos viendo, que finalmente hay un tratamiento en el que incluso al señalar a quienes son corruptos, por ejemplo, es evidente que el caso Lozoya y el caso de Rosario Robles, pues hay una terrible diferencia entre uno y otro. Hoy pidieron 21 años de cárcel para Rosario Robles. En cambio, pues el señor Lozoya, pues ni siquiera tiene que molestarse en ir a firmar. O sea, ya vemos cómo hay una situación en la que no hay una aplicación igual de la ley. Y la ley tiene que ser general, tiene que ser obedecida por gobernantes y gobernados y no debe hacer distingos de personas. Y eso es lo que abona a la justicia. Si no es de esa manera, pues es una ley injusta y en su aplicación se está cometiendo una injusticia. Te voy a leer algunos de los comentarios que nos hace el auditorio. Jorge Richard nos dice: no tardan en salir nuevas cortinas de humo para olvidar el video de su hermano. Con eso no insiste como lo hace con el caso Lozoya, ni Pío dice. Y luego nos dice: maestro, ya dijo que él solo va a decir lo que piensa, que no va preparado. Y también nos dice Jorge Jorge Richard, él mismo, dice: las consultas populares están amañadas. No olvidemos lo que pasó en el aeropuerto. Le urgía empezar su proyecto y movió cielo, mar y tierra para poner casetas en lugares estratégicos. Si me permiten, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en el análisis en Despierta TV.
llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida. Regresamos aquí en su programa El Análisis, Despierta TV. Estamos hablando de la consulta popular que está proponiendo el presidente de la República, y para eso me acompaña el profesor catedrático de la UNAM y periodista Mario Rosales Betancourt. Y dentro de las cosas que se están diciendo, se ha dejado de lado y se ha tratado de distraer los temas fundamentales. Por ejemplo, el tema de Lozoya ha sido un tema que ha sido abordado, e incluso los videos se pasaron en la mañanera, pero el tema del hermano del presidente ni siquiera se tocó en la mañanera. Se pasaron los videos, simplemente se dijo que, bueno, él estaba informado de que ya había, de que estaba circulando este video. Sí, pero ese video que estaba circulando obliga a hacer una investigación, y no hay razón para que el presidente se enrole diciendo que dando explicaciones de algo que no le corresponde a él justificar o explicar, porque como decimos en derecho, a explicación no pedida, a acusación manifiesta, y el presidente de la República no tiene que dar esas explicaciones. Además, en el video claramente se ve que hablan de millones, porque dice, ya les completamos 60, pero ya te di 50, 5-0 le dice, o 6-0. Obviamente 5-0 o 6-0 no son 50,000 pesos o 60,000 pesos, sino estamos hablando de una cantidad extrema. Y también hace referencia a que esos recursos vienen del gobierno de Chiapas, del gobernador de entonces. Y esa relación del gobernador de entonces, que era el gobernador Velasco, y con el gobierno de Morena, evidentemente tiene mucha razón de ser y mucha justificación. Pero aquí el tema no es si son 1 millón, si son 10 pesos o 20 pesos. Hay un acto de corrupción que se debe de investigar, y casualmente no se ha investigado, y casualmente eso no le resulta tan importante, y saca cuando puede el tema del avión, cuando puede saca el tema de Lozoya, pero los temas... ¿Cómo? Y ahora el de la consulta. Y ahora el de la consulta. Entonces, aquí lo grave es que, como mexicano, yo en lo particular, y mi modesta opinión es, la verdad, me siento frustrado, burlado, humillado por un presidente que cree que yo soy un idiota. Porque no puedo creer que el presidente esté pensando que yo diga, está rifando un avión, pero ¿qué creen? No va a rifar el avión. Vas a comprar un boleto para un avión, pero no te voy a dar el avión. Pues eso es un engaño que además tiene repercusiones jurídicas, porque la misma ley de sorteos te establece que hay un daño si te digo que te voy a rifar una cosa y no es cierta. Es decir, es un patear permanentemente a la legislación, y sobre todo a una legislación que juró cumplir y hacer cumplir. Este tipo de cosas, si hay otros mexicanos que lo pasan por alto y luego traen a colación el tema de que no, es que los gobiernos anteriores, no, a mí no me importa si los gobiernos anteriores o no, eso lo tendrán que revisar y se tendrá que deslindar responsabilidades. A mí no me importa que me estén engañando en este momento y que yo pase por idiota y que digan, todo se lo creyó. No puede ser como no nos lo creíamos anteriormente. Hubo señalamientos en otros gobiernos, pero no es el tema de que ¿por qué dices antes y ahora dices no? A ver, ese es un estribillo que utilizan mucho los fanáticos del señor Obrador. Y luego por aquí he escuchado otros temas, Mario, que dicen, no, es que tal periodista no tiene autoridad. No, a ver, no me interesa si me lo dice Juan o Pedro,
me interesa saber lo que dices, y si lo que dices es cierto, pues eso pega en la línea de flotación de lo que significa el gobierno actual. Pero lógicamente hay muchos que tratan de desvirtuar los hechos y desviar la atención, y como dice uno de nuestros participantes, cortinas de humo, ya basta de cortinas de humo, se está muriendo mucha gente, lo dijo también Fox. ¿Qué pasó con los muertos del Huachicol? Esos muertos fueron por una decisión equivocada. Ese tipo de cosas no podemos dejarla pasar. Ese tipo de cosas, por lo menos yo, no sé usted que nos escucha y nos ve, que nos escucha del otro lado de la radio y nos ve del otro lado de la pantalla, pero yo en lo particular me opongo rotundamente a que crean que soy un idiota y que me creo todas esas cosas. Mario Rosales. Sí, hablando de la mañanera, ¿sabes que la mañanera más larga, medida en tiempo, fue precisamente donde salieron los videos de Lozoya? Y por el contrario, la mañanera más corta es precisamente donde apareció el tema de los videos de Pío López Obrador. O sea, que aquí la justificación que decía alguien del auditorio, de que no voy preparado a hablar diariamente con el pueblo, oye, tú y yo somos profesores y damos clases diario, y diario llegamos preparados a nuestra clase para hablar ante 50, 60 alumnos, y no alguien que va a hablarle a la nación entera, que no se prepare, que no tenga información, y cuando habla de la consulta popular diga, bueno, la verdad es que yo no sé si sea legal o no, hay que preguntarle a los juristas, hay que preguntarle a los constitucionalistas, a ver qué opine la Corte y a ver qué opine los colegios de abogados. Oye, primero prepárate y entonces sí, di algo. Pero aquí se ve claramente que lo que quiere es una gran distracción, echarle la culpa de todos los males a el pasado, incluso increíble ahora que se rebasaron los 60,000 muertos por el COVID, pues oímos al señor López-Gatell decir, es que esto es fenómeno de la corrupción del pasado. O sea, resulta que todos los males pues son resultado de los gobiernos del PRI y del PAN, y que lo que ha pasado durante, pues ya va a ser el segundo informe de gobierno del señor López Obrador, y vemos que hace más distracciones. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene ese el eslogan o esa publicidad que está haciendo ahorita previo al informe, donde dicen, es que me dicen que soy comunista, pero yo no soy comunista, yo de acuerdo a lo que dice el Papa Francisco, sigo el Evangelio? Ese tema, Mario, ese tema es un cinismo absoluto. No puede ser que trates de engañar a la gente con el Papa y manejar la imagen del Papa para tratar de justificar tus errores. O sea, son cosas que verdaderamente como mexicanos no lo podemos aceptar, no lo podemos admitir, Mario. De veras, son condiciones. Es el distractor. Entonces ya todo el mundo, ese que está rompiendo el Estado laico, y ya nos distraemos en la rifa del avión, en que está rompiendo el Estado laico, en que pues el asunto de Lozoya, y total, pues nos vamos olvidando del asunto de Pío López Obrador, nos vamos olvidando del mal manejo de el COVID, nos vamos olvidando, y lo terrible es que le sale bien. O sea, tan le sale bien que las encuestas, pues lo que demuestran es de que pues no ha perdido popularidad, sino que incluso la subió un poquitito. Claro, ahí yo creo que tiene que ver también las falsas expectativas, por ejemplo, decir, ya viene la vacuna, la vamos a producir en México y esa vacuna se va a dar gratuitamente. O sea, sabe venderse. O sea, no es a lo mejor alguien que es un hombre perfecto para la publicidad, para su mercadotecnia, para ser un opositor, pero no para gobernar. O sea, es muy fácil ser candidato, y él sigue siendo un candidato que logra arrastrar a muchas personas, pero que a la hora del ejercicio del gobierno, pues demuestra que no sabe. Y lo peor, hay quienes no saben, pero se rodean de personas que saben, y antes de hablar, pues las consulta. No creo que no pudiese conocer a un maestro de historia que le dijera, pues el cielo de la nación es Morelos y no Guerrero. Sin embargo, aquí vemos que al decir las cosas, pues ni siquiera se toma la molestia
de que alguien le revise lo que va a decir, sino que en una cierta exageración a su soberbia, dice lo que le sale en ese momento y dice una serie de tonterías. Yo también recuerdo, nadie la tomó en cuenta cuando habló de que el presidente Jefferson había firmado la Declaración de Estados Unidos antes del viaje. No es cierto. Jefferson no era presidente y no fue el único que elaboró la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En fin, una serie de errores de la historia, de muchas otras cosas, desde luego de economía, de derecho, etcétera. Entonces, si no tiene la capacidad de preparar una información diaria con datos verdaderos y sin cometer errores, ¿para qué diablos sigue teniendo una mañanera todos los días? A ver, él tiene la mañanera para distraer, para seducir a los tontos, para tener un grupo de periodistas corifeos que se la pasan aplaudiéndole, para poner la agenda, para que paguen sus doctorados patitos, a los que les da embajadas o les da consulados. Ese es el tipo de presidente que tenemos. Yo insisto, yo respeto mucho a quienes lo apoyan y están de acuerdo con él, pero yo hago un llamado a los inteligentes, a los que verdaderamente piensan y a los que verdaderamente se están dando cuenta de este tipo de cosas. A esos son a los que hago un llamado a la reflexión, porque también votar por una condición como esas también te hace cómplice, porque no estás dándote cuenta de las correcciones que deben de hacerse. Y estamos hablando del futuro de la patria, de mis hijos, de mis nietos, de tus hijos, de tus nietos, de tu familia, porque por eso estamos ahorita en una condición tan difícil. Y no me van a decir a mí que es nada más cuestión del COVID, cuando sabíamos nosotros que ya se estaba viniendo encima todos los problemas económicos y de sanidad cuando él andaba paseándose, porque eso sí le gusta. Hablar bonito, engatusar a los tontos que le crean y pasearse, ir a comer muy sabroso. Él cree que gobernar es andar por el país paseando y saludando a todo el mundo. No se sienta en un gabinete, no agarra un libro, no arrastra un lápiz. Oye, la cosa absurda de que dijo que el gobierno de Salinas había dado a una empresa privada la administración del puerto de Acapulco, cuando hay 32 administraciones portuarias que son organismos del gobierno, que son empresas paraestatales y que dependen de él, y que no hubo nadie, y esto es lo grave, voy al final en esa parte, Mario Rosales, que no hay nadie alrededor de él, porque son una bola de cobardes, que sean capaces de levantar la mano y decirle, señor presidente, en esto te equivocaste. Era para que César Yáñez, era para que el jefe de prensa, alguien le pueda decir, si es su amigo y lo quiere ayudar, dígale, presidente, esto no lo puedes decir. Pero claro, como eso le molesta porque no le gusta que lo corrijan, porque no está acostumbrado a la crítica, pues empieza a decir las cosas. Es muy grave y los mexicanos tenemos que abrir los ojos para evitar esto. Pero yo lo que siento es de que a veces hasta parece intencional. O sea, estos errores, estamos discutiendo, se equivocó a mencionar a Guerrero en lugar de Morelos, pero por ejemplo hoy, ¿quién habló de la nota más grave del día, que es la caída del 18% en el Producto Interno Bruto? Entonces, en medio de esto que de la consulta, en medio de esta otra cosa, noticias verdaderamente desastrosas que nos están afectando a todos, o sea, una caída del 18% en el Producto Interno Bruto no es poca cosa. La más terrible que se había visto, que era en la época de Cedillo, fue de un 5%. Ahora estamos hablando de una caída en este trimestre del 18%. Estamos viendo que además hay un fenómeno terrible, que al mismo tiempo de que está habiendo recesión, está habiendo inflación, están aumentando los precios, estamos viendo problemas terribles de desempleo. Te estaba comentando el caso de mi yerno, que es uno de los del 1.5 millones de mexicanos que están perdiendo sus empleos. O sea, ese tipo de cosas no se están dando a conocer porque estamos distraídos en sus errores, en sus tonterías. Y claro, es que es muy tonto porque mire, ya dijo que a lo mejor hasta lo hizo adrede para que nos distrajéramos. Frivoliza las noticias para distraernos. Mira, nos escriben también Richard Puig Canún. Licenciado Mario Rosales, no olvidemos cuando se inundaron algunas partes de estados
del norte, y el presidente dijo en la mañanera que se limitaría a solo hacer preguntas del avión y la rifa. No toca lo que no le conviene y tampoco de cosas que no sabe. Nos agrega también, estaría bien interesante saber qué hace el presidente de México después de la mañanera, aparte de ir a comer a todos a fondas y seguir en su campaña eterna. Tanto se reían de Peña Nieto y ni a los talones le llega. Maestro, en 2021 ya se va. Hay que volver a unir a México, unir a los partidos y salvar a México. Se nos ha terminado el tiempo, Mario Rosales Betancourt. Muy interesante tus reflexiones, los comentarios y pues desde luego también la opinión de nuestro auditorio, que siempre es muy importante. ¿Algo más que quieras agregar para concluir, Mario Rosales? Precisamente, vas a esta última pregunta. Yo lo que veo más riesgoso y más peligroso son dos cosas. Una que ya hablábamos, la falta de respeto a la ley y al Estado de Derecho. Pero la otra cosa que veo también muy lamentable es cómo se siguen acendrando los divisionismos al interior del país. Cada vez más el señor López Obrador es el centro de una polémica en la que están los anti-López Obrador cada vez más aguerridos, cada vez más críticos, y por otro lado están los que están a favor del señor López Obrador, cada vez también más aguerridos, cada vez también defendiéndolo con más ahínco, ciegos ante cualquier error, y los otros incluso exagerando los errores. El problema está que esta situación de dividir al país tan exageradamente, pues no nos va a dar un buen resultado, sobre todo para lograr lo que ahora tenemos que preocuparnos todos juntos, que es la recuperación del país después de que alguna vez termine ya esta pandemia. Muchas gracias, Mario Rosales Betancourt. Buenas noches. Antes de despedir el programa, me despido de ti. No te vayas del aire, pero buenas noches, Mario Rosales. Gracias. Me dio mucho gusto. Al contrario, y aquí en producción José Luis Palomo, en los controles Carla Chacín, Adri Fernández, Ana Guerrero, Jimena Sáenz, Alan Pluma, Sergio Morales y Mario Mendoza. Y aquí nosotros en Despierta TV lo esperamos a una nueva emisión del análisis el día de mañana. Buenas noches.